Ámbar Arias, Presente. Isaac Astudillo, Presente. Naya Besillas, Presente. Luciana Ávila, Presente. Carol Castro, Presente. Leslie Cedeño, Presente. Scarlett Franco, Presente. Amy Gaibor, Madeline González, Presente. Juan Granizo, Presente. Lenin Lapo, Bruno Lara, Presente. Elizabeth León, Presente. Luis López, Presente. Darien Maridueña, Presente. Valesca Medina, Presente. Jaime Berizalde, Presente. Jonathan Moreira, Presente. Jordana Murillo, Presente. Xiomara Navarrete, Presente. Estefanía Oleas, Presente. Scarlett Ortiz, Presente. Valesca Padilla, Presente. Carla Rodríguez, Presente. Jorge Romero, Presente. Nicole Salas, Presente. Darien Serna, Presente. Sergio Sicho, Presente. Marco Urgilés, Presente. Alessio Busca, Presente, Sicho. Hilary Casa, Presente. Daniela Yunga, Presente. okay, Ese no me nombró. Erika Velázquez. Ok, sí se le registró la asistencia. Solamente no tengo asistencia del estudiante Amy Gaibor y Lenin Lapo. Bien, ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con la segunda clase. Recordando que en la clase anterior habíamos estado definiendo el lenguaje algebraico y para qué lo utilizábamos, ¿verdad? Estuvimos resolviendo por último un ejercicio en clases donde habíamos representado en lenguaje algebraico diferentes expresiones de forma que están representadas en lenguaje verbal. Bien, hoy vamos a continuar mismo con este tema. Licenciada, no terminamos el ejercicio. Siguiente materia. Bien, ¿hasta qué literal avanzaron? Nos quedamos hasta el B. El literal C. Sí, el C. Sí, hasta el literal C. Bien. No, entonces, hasta el literal B. Hasta el literal B. Hasta el literal B. Sí, hasta el literal B, licenciada. El A y el B ya lo hicimos. Nos tocaba el C. Ya lo hicimos. Nos falta el C. Bien, entonces, en el literal C tenemos que representar el producto de dos números consecutivos. Primero, antes de expresar su producto, tenemos que definir qué son dos números consecutivos, ¿verdad? La palabra consecutivo hace referencia a una cosa que está a continuación de la otra. Entonces, dos números consecutivos podemos decir que son el número 1 y el 2, ¿verdad? O el número 2 y el 3, el número 8 y el 9, esos son siempre un número que está a continuación del otro. Esos dos números se los denominan consecutivos entre sí. Bien, entonces, si nosotros llamamos a diferentes números consecutivos, vamos primero a representar de forma algebraica a los números consecutivos y luego expresaremos su producto.
Bien, entonces habíamos mencionado algunos ejemplos, ¿verdad? 8 y un siguiente número sería 9. ¿Y cómo obtenemos ese número 9? Lo obtenemos al número anterior sumándole una unidad. Si tenemos, por ejemplo, el número 11, el consecutivo a él sería el número 12. ¿Y cómo obtenemos 12? Sumándole al número anterior una unidad. Entonces nos damos cuenta que cualquier número consecutivo a otro lo podemos obtener a partir de ese otro número sumándole una unidad. Si tenemos el número 6, el consecutivo a él sabemos que es 7, ¿verdad? 7, lo obtenemos 7 sumándole igual a 6 más 1. 6 más 1, correcto. Y si tenemos ya no un número definido de forma numérica, sino mediante una expresión algebraica, es decir, que ese número no tiene un valor definido, que es una incógnita o que es una variable, no importa, el número consecutivo a él también lo podemos definir con esa misma estructura. ¿Y cómo lo obtendríamos? A ese mismo número anterior, n, le sumamos una unidad, n más 1. Entonces, este es un ejemplo de dos números consecutivos expresados en lenguaje algebraico. Un número cualquiera y el número que le sigue. O sea, decir, el n vendría a ser cualquier número que podamos poner. Correcto. Y el número que le sigue, usted lo puede calcular a sí mismo, sumándole una unidad a ese número que tenía anteriormente. En cambio, dice, si fuera 8 sería 9, 8 igual 9 más 1. No, 9 igual 8 más 1. Eso. Y tiene a un número también con un valor desconocido, que se llama x. El número consecutivo a él sería ese mismo número anterior, pero sumado una unidad. Bien, entonces ya tenemos dos números consecutivos. Tenemos esta parte. Ahora nos falta completar. Se nos dice el producto de dos números consecutivos. Entonces ya sabemos cómo podemos representar algebraicamente dos números consecutivos. Ahora vamos a representar su producto. El producto de dos números consecutivos. Sabemos que la palabra producto hace referencia a una operación denominada la multiplicación. Entonces, al decir producto, se refiere a multiplicar a esos dos números consecutivos. Entonces, si tomamos a los dos números consecutivos representados de forma algebraica, n y n más 1, el producto entre esos dos números consecutivos sería el resultado de multiplicarlos. El número n multiplicado, no vamos a escribir la X para multiplicación, pueden escribir el puntito, pueden simplemente abrir un paréntesis y encerrar dentro de un paréntesis cada factor. Entonces el número n multiplicado por el número que continúa luego de n, que es ese mismo número n, pero aumentado en una unidad, y multiplicando un número por el otro. Entonces ahí ya tenemos el producto de dos números consecutivos. El producto de dos números consecutivos tenemos que copiar el que está al lado, dice la misma representados de forma algebraica. Entonces sería un número cualquiera, n, multiplicado por el número siguiente, llamado n más 1. Bien, entonces así se construye o así se representa en lenguaje algebraico este enunciado en lenguaje verbal. El literal D nos dice, el cuadrado de un número más su mitad. Bien, entonces primero tenemos que definir cuál es ese número. Siempre que en un enunciado se nos dice un número, en lugar de decirnos cuál es ese número, 8, 10, 5, si se nos dice un número, nosotros debemos interpretar eso como una cantidad que puede tomar cualquier valor, es decir, una cantidad que no está definida. ¿Y cómo representamos algebraicamente las cantidades no definidas? Mediante una letra, porque son una incógnita o variable. Entonces, para nosotros, un número, vamos a representarlo, primero vamos a darle un nombre. Podemos llamar a ese número X. Es un valor no definido, un número. Necesitamos representar el cuadrado de un número, más su mitad. Entonces, tenemos que ir avanzando
por partes. Ya tenemos el número que se llama X. Ahora vamos a representar el cuadrado de un número. ¿De qué número? De ese número que hemos llamado X. ¿Y qué queremos decir con el cuadrado? Queremos decir ese número elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado de un número sería el número que definimos, que lo llamamos X, elevado al cuadrado. Es decir, va a ser una potencia con un exponente igual X vendría a ser cualquier número. Correcto, X puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número. Entonces las incógnitas no tienen un valor en específico. No tiene un valor numérico definido aún, correcto. Y por eso lo utilizamos una letra para representar. Bien, ya tenemos la primera parte, el cuadrado de un número. Pero todavía nos falta la segunda parte, más su mitad. La palabra más nos está diciendo que tenemos que realizar una operación de adición, ¿verdad? Sumarle. ¿Qué le vamos a sumar? A el cuadrado de un número, que ya lo tenemos. A X cuadrado más. Tenemos esta primera parte, X al cuadrado. Nos falta la segunda parte, más su mitad. Al decirnos su mitad, se está refiriendo a la mitad de ese número. Estamos hablando de él. Esto es como si fuera una oración. Dentro de una oración, el sujeto, ¿verdad? Es ese objeto o ese valor respecto al cual se dice todo lo demás. La acción, que es el verbo, y el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Asimismo, en un enunciado tenemos, en este caso, un número. Respecto a él, se está planteando toda la demás operación. Se nos está diciendo el cuadrado. ¿De quién? De un número. Un número es el sujeto. Ahora se nos dice más su mitad. Al decirnos su mitad, ¿a quién nos estamos refiriendo? Nos seguimos refiriendo a ese mismo número, como si fuera una oración, a ese mismo sujeto. Entonces, tenemos que primero definir cuál es la mitad de quién, de ese número. La mitad de un número. ¿Cómo representamos algebraicamente? Ya sabemos que un número lo hemos llamado X. Ahora su mitad sería ese valor dividido para 2. Como obtenemos la mitad de cualquier número, ¿verdad? Si queremos saber cuál es la mitad de 4, 4 dividimos para 2. Si queremos saber cuál es la mitad de 8, 8 lo dividimos para 2. Si queremos saber cuál es la mitad del número X, a X lo dividimos para 2. ¿Bien? Entonces, esa es la representación algebraica de la mitad de un número, que nosotros hemos llamado X. Entonces, ahora sí, vamos a completar todo el enunciado. Ya tenemos el cuadrado de un número. ¿Ok? Mitad. Correcto. X al cuadrado más la mitad. X sobre 2. O la mitad de X. Bien. En el literal E se nos pide representar el triple de un número menos 4. Entonces, asimismo tenemos que definir primero cuál es ese número. ¿Con qué letra vamos a representar a un número? Podemos utilizar cualquier letra, incluso la misma anterior. Vamos a colocar aquí el literal E. Entonces, primero tenemos que empezar siempre definiendo qué letra, qué variable yo voy a utilizar para representar a ese número. Puede ser la letra que ustedes escojan, no importa. Vamos a llamar en este caso al número, podemos llamarlo Z. Con la letra Z vamos a llamar a un número cualquiera. Ahora, el triple de un número, ¿qué sería? Z elevado al cubo. Elevado al cubo. No, eso sería el cubo de un número. En este caso es el triple. Un número elevado a 3. Un número multiplicado por 3. Correcto, ¿verdad? Tenemos un número, lo hemos llamado Z. Ahora sería el triple de un número. Z al cubo. Triple, la palabra triple hace referencia a algo que lo estamos multiplicando por un coeficiente igual a 3. Doble sería por 2. En este caso sería 3 por ese número, o 3 veces ese número, Z. Entonces, 3 por Z. Bien, no es el cubo.
Al cubo sería z elevado a un exponente. Aquí en ningún momento se nos ha mencionado una potencia. Nos dice el triple. Bien, entonces tenemos el triple de un número, sería 3 veces o 3 multiplicado por ese número. Bien, 3%. También podemos omitir el símbolo de la multiplicación. Simplemente escribir 3z, nada más. Eso es algo que es válido en las expresiones algebraicas. Cuando vemos un coeficiente al lado de una variable y no hay ningún símbolo de ningún operador entre ellos dos, está entendido que se trata de una multiplicación, que ese coeficiente está multiplicando a esa variable. ¿Bien? Dicen, ese es el triple, de ahí nos faltaría el menos 4. Correcto, estamos con la primera parte, la que he encerrado, el triple de un número. Entonces, ya tenemos aquí, ¿verdad? El triple, 3. El triple de ese número que hemos llamado z, sería 3 veces z, o 3 por z. Y menos 4, menos, sabemos que es el operador de la sustracción, o resta. Y 4 es un valor numérico definido, ¿verdad? Ahí no hay... Dicen, puso 3z. Correcto, porque la variable que hemos utilizado para llamar a ese número es z. Si usted aquí utilizó la variable x, entonces su expresión sería 3x menos 4. Si usted aquí utilizó la letra n, entonces su expresión sería 3n menos 4. No importa la letra que usted utilice, siempre que la defina al inicio, la estructura de su expresión algebraica no va a cambiar en cuanto a la parte numérica ni en cuanto a los operadores. La única diferencia va a ser la letra que usted escogió para representar a esa incógnita, nada más. ¿Bien? Ok, en el literal F se nos pide representar el triple de un número más su cuarta parte. Entonces, asimismo, primero tienen que definir a ese número. ¿Qué letra van a utilizar para llamar a ese número? Una Y. Y, ok. Entonces, van un número. 3Y. Y. El triple de un número sería 3 veces Y. 3 por Y. Sería 3y. Y su cuarta parte sería ese número dividido para 4. Correcto, ¿verdad? Una cuarta parte de Y, o una cuarta parte de un número, que nosotros lo hemos llamado Y, sería ese número dividido para 4. Y ahora ya juntamos todo lo que tenemos expresado por separado y unimos todo el enunciado, ¿verdad? El triple de un número, 3y, más el operador de la adición, su cuarta parte, que sería más Y sobre 4, o Y sobre 4. Bien, correcto. Ahora vamos a analizar en conjunto el literal G y el literal H, dado que tienen similitudes en la parte literal, pero hay mucha diferencia en la parte algebraica. Y en esto sí quiero hacer énfasis porque es algo que se suele confundir muy a menudo y no representan lo mismo. Estos dos enunciados son expresiones totalmente diferentes. La primera nos dice, expresemos en lenguaje algebraico, el cuadrado de la diferencia de dos números. Y el siguiente literal, el literal H, nos dice la diferencia de los cuadrados de dos números. Nosotros podemos observar que la única diferencia entre el enunciado G y el H es que hay algunas palabras que están con el orden intercambiado, ¿verdad? Primero es el cuadrado de la diferencia y en el otro es la diferencia de los cuadrados. Pero eso no es lo mismo. Dígame.
Pero en donde es XY, esa la puso, depende a, o sea, por ejemplo, al título, o se lo pone porque... Usted puede escoger cualquier letra que desee para representar una incógnita. Usualmente siempre se suele utilizar la X, pero ya cuando usted tiene más de una incógnita, tiene que utilizar una incógnita diferente para cada valor. Entonces, si ya ocupó la X, tiene que ocupar una nueva letra para otra incógnita. Puede llamarla Y, Z, cualquier letra del abecedario. Bien, entonces en los literales G y H respectivamente, tenemos que reconocer esa diferencia. No es lo mismo el cuadrado de la diferencia que la diferencia de los cuadrados. Y lo vamos a ver en este momento. Vamos a ir construyendo estas dos expresiones. Bien, voy a borrar la parte de la derecha para poder seguir escribiendo lo de los siguientes literales. Perdón un momentito. Ya debe copiarlo. Ya copié. Yo también. Ok, bien, vamos a tapar solamente esta primera parte. Vamos a representar ahora el literal G. Primero tenemos que empezar siempre que usted lea en un enunciado que hay un valor que no se le define de forma numérica, tiene que utilizar una letra para representar. En este caso se nos dice el cuadrado de la diferencia. ¿De quién? De dos números. Entonces primero necesita definir cuáles son esos dos números. No podemos inventarnos y decir que los números van a ser 8 y 5 o 3 y 2 o los números que nosotros escojamos. Tenemos que utilizar letras para definir, dado que no se especifica cuáles son esos dos números. Entonces, primero vamos a definir esos dos números. Y tienen que ser diferentes, una letra diferente para representar cada número. ¿Por qué razón? Porque se trata de valores diferentes. Entonces, un número podemos llamarlo X, a otro número podemos llamarlo Y. A un número podemos llamarlo M, a otro podemos llamarlo N. A uno podemos llamarlo A otro podemos llamarlo B. Vamos a utilizar letras A y B. Bien, un número va a ser A y el otro número va a ser B. Ahora vamos a representar la diferencia de dos números. De esos dos números. Entonces la palabra diferencia se refiere a una sustracción o a una resta entre ellos. Entonces, algebraicamente sería la operación de restar un número con el otro, A menos B. Bien. Luego tenemos el cuadrado de la diferencia de dos números. Ya tenemos dos números, la diferencia de dos números, y ahora nos falta el cuadrado. ¿Pero el cuadrado de quién? De esa diferencia. La multiplicamos. Bien. Al decirnos el cuadrado de alguna cantidad, lo que se nos está indicando es que a dicha cantidad tenemos que elevarla al cuadrado. Y eso requiere asignarle un exponente igual a 2, ¿verdad? Se transforma en una potencia esta expresión. ¿Cuál sería la base? Esos dos números, la resta de esos dos números. La diferencia de los dos números. Entonces, ¿qué queremos hacer con esa diferencia? Queremos elevarla al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería A menos B elevado al cuadrado. Bien. Dígame el estudiante León. Entonces, después se lo resta y se lo eleva a 2, sale el resultado ya elevado y al cuadrado. Bien, aquí estamos representando de forma algebraica el literal G. El cuadrado de la diferencia de dos números. Primero empezamos definiendo los dos números, los llamamos A y B. Ahora tenemos que representar la diferencia de esos dos números. La hemos llamado A menos B. Diferencia hace referencia a una resta. Y ahora nos falta finalmente elevar al cuadrado ese valor.
es decir, el cuadrado de la diferencia de dos números, que es a menos b, que era la diferencia, elevada al cuadrado. Bien, ahora el literal h. Vamos a tomar esos mismos dos números, a y b, dado que se refieren a lo mismo, dos números. Pero ahora ya no es el cuadrado de la diferencia, ahora es la diferencia de los cuadrados de esos dos números. Entonces, ya tenemos los dos números definidos, vamos a utilizar esta misma nomenclatura, a y b. Ahora vamos a extraer primero o a elevar esos dos números al cuadrado, respectivamente el uno del otro. Dígame. En el G tendríamos que poner a menos b al cuadrado. Correcto, esa sería la expresión algebraica de ese enunciado. La diferencia de dos números elevados al cuadrado, o el cuadrado de la diferencia de dos números. Bien, ahora vamos con el literal h. Habíamos mencionado que vamos a utilizar las mismas letras, a y b, para llamar a esos dos números. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que extraer los cuadrados de dos números. Entonces, todavía no hemos hecho ninguna operación entre a y b, siguen siendo dos números independientes. Por lo tanto, yo tengo que elevar respectivamente al cuadrado cada uno de esos números. Sería el primer valor elevado al cuadrado y también sería el segundo valor elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado del primer valor de a será igual a elevado al cuadrado. Menos b elevado al cuadrado. Y no menos. En ningún momento se nos dice que los hemos restado todavía. Solo tenemos los cuadrados de dos números. ¿Y cuál es el segundo número? El número b elevado al cuadrado. Bien, hasta aquí hemos representado solamente dos números elevados al cuadrado, cualquiera. Y ahora sí, vamos a determinar la diferencia de los cuadrados de dos números. Aquí sí los vamos a restar recién. Lo que vamos a restar, ya no vamos a restar a menos b, vamos a restar a al cuadrado menos b al cuadrado. Y ahí sí tenemos la diferencia de los cuadrados de dos números. Entonces ya tenemos los cuadrados de dos números y ahora sí la diferencia. A cuadrado menos b al cuadrado. Y esa sería la expresión. Observamos que hay una diferencia entre las expresiones algebraicas de el cuadrado de la diferencia de dos números y la diferencia de los cuadrados de dos números. Estas dos expresiones no representan lo mismo. Bien, y ahora el literal y. Nos dice la tercera parte de la suma de tres números. Entonces primero tenemos que definir cuáles son esos números. Tenemos que utilizar... poner A, B y Y. Sí, cualquier número. Cualquier letra para representar a tres números diferentes. Las letras que ustedes escojan. Pueden ser X, Y, Z, A, B, C, O, P, Q, cualquiera. Yo les voy a llamar X, Y y Z. Tenemos tres números, cualesquiera, representados de forma algebraica. Ya tenemos definido tres números. Ahora
nos falta definir la suma de esos tres números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumarlos. Sería X más Y más Z. Más Z. Correcto, ¿verdad? Tenemos la suma de esos tres números. Y por último, la tercera parte de la suma de esos tres números. A eso hay que dividirlo para 3. Correcto, ¿verdad? Nos quedaría X más Y más Z, y la expresión sobre 3, ¿verdad? X más Y más Z sobre 3. Correcto. Dice pregunta aquí. Yo le hice la copia. Dicen decir que en el literal y se suman todas esas cantidades y queda como por ejemplo 10 del 5 así. Es como por decir que se suman ya todas esas cantidades y queda ya en un número fraccional y así. Sí, correcto. Si es que X superamos cuánto vale, asimismo si Y superamos cuál sería su valor numérico y Z también. Si yo les dijera Y vale 2, X vale 1 y Z vale 3, ahí lo que tenemos que hacer es evaluar esa expresión algebraica en esa cantidad numérica y ahí vamos a poder determinar finalmente cuál es el valor numérico de la tercera parte de la suma de esos tres números. Bien. Y eso lo vamos a estar viendo en esta semana, bueno, en la siguiente clase probablemente, que es justamente el tema denominado el valor numérico de una expresión algebraica. Pero es importante que nosotros primero aprendamos a representar en lenguaje algebraico enunciados verbales, que podamos construir expresiones algebraicas para dar solución o realizar el planteamiento de un problema y determinar el resultado no como un valor numérico, sino como una expresión algebraica lo más simplificada posible. De modo que cuando ya se nos proporcione el valor que tome esa incógnita que se encuentre dentro de la expresión algebraica, nosotros podamos evaluarla, es decir, reemplazar ese valor y finalmente con una operación realizar el cálculo final del resultado que estemos buscando. ¿Bien? Ok, entonces ahora sí vamos a continuar.
con la siguiente parte de la clase. Habíamos hablado del lenguaje algebraico, ¿verdad? Para qué lo utilizábamos y cómo podemos realizar traducciones del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Vamos a continuar realizando lo mismo. Pues tenemos una definición de qué es una expresión algebraica. Ese es el segundo tema. Sí, ¿qué es una expresión algebraica? Pues la denominamos como una combinación de números y de letras que se encuentran relacionados entre sí por medio de los signos de las operaciones aritméticas, tales como adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Tal como ustedes observaron que pudimos realizar el ejercicio anterior, que representamos en lenguaje algebraico algunos enunciados, esa es parte de la construcción de una expresión algebraica. Bien, entonces en este caso toma el nombre de expresión algebraica cuando nosotros ya le asignamos esa expresión una igualdad a alguna magnitud en específica que nosotros estemos buscando un valor. Vamos a ver un ejemplo. Voy a dejar un ratito. Ya, licenciada. No, señorita, espera un ratito. Ya copié, licenciada. Bien, entonces para ver un ejemplo ya de cómo podemos ir definiendo una expresión algebraica, vamos a realizarlo mediante el siguiente ejemplo, que ya forma parte de la solución o del planteamiento de un problema, tal como se lo menciona a continuación. Se nos dice, Yesid desea comprar un iPod que cuesta entre 80 y 100 dólares. Su papá le regaló la mitad de ese valor y su mamá le dio 20 dólares. Si Yesid ya había ahorrado una cuarta parte de lo que cuesta el aparato, ¿cuánto dinero reunió para comprarlo? Bien, entonces, el enunciado que acabamos de leer, en primer lugar tenemos que realizar algunas interpretaciones. Primero, lo que se nos pregunta, ¿cuánto dinero reunió para comprarlo? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando solucionamos un problema y damos respuesta a una pregunta, esperamos que aquí obtengamos un valor numérico, por ejemplo, 60 dólares, 70 dólares, pero en este caso eso no es lo que vamos a obtener, no vamos a obtener un valor numérico. ¿Cómo podemos saber que no vamos a obtener un valor numérico? Porque hay algunos datos del ejercicio que no se los proporcionan como una cantidad numérica, sino que no tienen un valor definido. Otra cosa que debemos observar del enunciado es que el lenguaje verbal, las palabras, son bastante amplias, ¿verdad? Conocemos muchas formas diferentes de referirnos a un mismo objeto o a un mismo individuo. Eso en el lenguaje verbal. Mientras que el lenguaje algebraico es un poco más estandarizado siempre. Nosotros a un número simplemente lo llamamos con una variable y no hay otra forma de llamarlo, ¿verdad? No hay sinónimos, no hay palabras que suenen similares, no, simplemente es una variable que tiene
una letra asignada y no hay más formas de representar. Entonces, debemos poder interpretar del lenguaje verbal, de las diferentes formas que se nos exprese lo mismo, que nosotros podamos entender y traducir a un lenguaje algebraico, de ese lenguaje verbal que se nos ha referido a un mismo objeto, pero de 3 formas diferentes. Y lo podemos observar en este enunciado. Vamos a leerlo nuevamente, pero analizando cada parte. Se nos dice, Yesid desea comprar un iPod que cuesta entre 80 y 100 dólares. Aquí nosotros nos planteamos la primera pregunta. ¿El precio lo están definiendo exactamente o no? Solamente nos dice que cuesta entre 80 y 100 dólares. No nos dice cuánto. No, Lisa, podría ser que cueste 85, 90. Correcto, ¿verdad? No es un valor Es definido. un precio aleatorio. Nosotros eso, de forma algebraica, ¿cómo lo asumimos? Tenemos que ser muy exactos, no podemos asumir nada. Es una cantidad desconocida, la asignamos una variable. Bien, entonces el precio del iPod no va a ser un valor numérico, va a ser una incógnita. Luego, tu papá le regaló la mitad de ese valor. Ahí tenemos la cantidad que le regaló su papá. Pero no nos dice que el papá le dio 50 dólares ni 10 dólares, no nos da un valor numérico, nos da el valor que le dio el papá en términos de ¿quién? De la cantidad desconocida, que es el precio del iPod. Al decirnos la mitad de ese valor, se sigue refiriendo Puede ser al entre precio del iPod. 40 y 50. Correcto, entonces, al decirnos que le regaló la mitad de ese valor, tampoco es un valor preciso. Y sabemos que está en términos de otro valor que nosotros ya definimos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que identificar? La relación que existe entre este dato que se nos está proporcionando y el dato anterior, que es una incógnita. Entonces, si utilizamos una variable para representar a este valor, al precio del iPod, ahora la representación de lo que le dio su papá va a estar en términos de esa cantidad, va a ser la mitad de ese valor. Bien, luego se nos dice, su mamá le dio 20 dólares. Eso es exacto, eso no nos dice es la mitad de algo, ni es 20 dólares más que algo, no. 20 dólares es un número y se acabó. Entonces, este sí es un valor numérico exacto. Lo podemos traducir de forma algebraica como 20. No hay nada más que dudar ahí. Bien, luego en la siguiente parte, ya cuando se nos pregunta, si Yesid ya había ahorrado, él tenía ahorros, ¿y qué representaban esos ahorros? Una cuarta parte de lo que cuesta el aparato. Entonces, ¿a qué se refieren? Se refieren a este mismo valor, el costo del iPad. Si ven que lo han dicho de diferentes formas, el iPod que cuesta, ese valor, lo que cuesta el aparato. Tenemos 3 formas diferentes de referirse a un mismo objeto en lenguaje verbal. Pero para nosotros eso traducido en lenguaje algebraico, todo se refiere a X, es que lo llamamos X, a X, a X y a X. Ya si es una mitad o una cuarta parte, eso varía, pero se refiere a ese mismo objeto. Bien, entonces, ahora sí, vamos a identificar dentro del enunciado cuáles son esos datos que se nos van proporcionando. Luego, vamos a identificar en lenguaje verbal o la expresión verbal y luego lo vamos a traducir y vamos a determinar la expresión algebraica que representaría ese dato que se nos da en el enunciado. Bien, entonces, lo primero que aparece en el enunciado, ¿qué es? Es el precio del iPod, ¿verdad? Entonces dice, un iPod cuesta. Entre Entonces, 80 y 100. bien, entonces, dentro del enunciado, ¿cuál es el dato que se nos está proporcionando? Precio del iPod. A eso nos referimos. En lenguaje verbal se nos dice que cuesta entre 80 y 100. El lenguaje algebraico, eso para nosotros no es un valor definido, es una incógnita.
Entonces, le vamos a asignar una X. variable. Vamos a llamarla X. Entonces, el precio del iPod para nosotros se va a llamar X. Luego tenemos, nos dice que su papá le regaló la mitad de ese valor. Entonces, dentro del enunciado, ¿qué datos se nos está dando ahí? Se nos está dando lo que el papá le regaló, ¿verdad? O valor que el papá le regaló. En la mitad de ese valor. Bien. El lenguaje verbal, ¿eso qué representa? Representa Entre la mitad la mitad de o sea, quién? ¿no? Del precio del iPod, ¿verdad? El precio del iPod y Bien. Simplemente sabemos que es la mitad del precio del iPod. Eso en el lenguaje algebraico, ¿cómo lo representamos? Sería un medio de quién? De este valor, que lo hemos llamado X, ¿verdad? Sería la mitad de X. Eso lo representamos como X dividido para 2, o X sobre 2, correcto. Una mitad de X. Bien. Luego tenemos lo que le regaló la mamá, ¿verdad? sí, no te lo digas a mamá. Fue los 20 dólares. Correcto. En lenguaje verbal se nos dice que la mamá le dio 20 20 dólares. dólares. Y en lenguaje algebraico, Sería X. no. Solamente es un valor definido. Ya tiene un valor definido. Es 20. 20. Es correcto. 20. Ahí no se nos dice le regaló 20 dólares más o 20 dólares menos de lo del precio. No, simplemente es 20. Es un valor numérico. Uno que le dio 20. Correcto, está definido. No está 20 en menos y términos 20 del precio más. del iPhone. Solamente son 20 dólares. Es un número. Bien. Luego tenemos Yesid, lo que había ahorrado. Se nos dice que él había ahorrado una cuarta parte de lo que El cuesta el lenguaje verbal aparato, sería ¿verdad? la cuarta parte. La cuarta parte del precio. Correcto. Entonces, de forma algebraica, ¿cómo representamos esa cuarta parte? 4 sobre... A ver, no. El precio del iPhone. X X entre 4. Sobre X. X sobre 4. sobre Una 4. cuarta parte del precio. Bien. Y se nos pregunta finalmente cuánto dinero reunió para comprar. Entonces aquí tendríamos, finalmente lo que vamos a determinar, total de dinero reunido, vamos a llamar. Bien. ¿Y cómo podemos calcular eso? Si nosotros nos damos cuenta, él quería comprarse un iPod y para eso él ahorró, el papá le regaló dinero y la mamá le regaló dinero. Entonces, todo lo que él tiene disponible para comprarlo es la suma de esos tres valores, ¿verdad? Entonces, el total de dinero reunido en lenguaje verbal sería la suma de lo que el papá le dio lo que la mamá le dio y lo que él reunió. Ella. Ah, bueno, no sé si es nombre de varón o de mujer, pensé que era de varón. Bueno, él o ella reúne. Bien, entonces, ya hemos representado en lenguaje verbal lo que vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar. ¿Qué cosa vamos a sumar? Vamos a sumar lo que el papá le regaló con lo que la mamá le regaló y con lo que él ahorró. Todo esto de aquí lo vamos a ir uniendo por el operador de la adición o suma. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra expresión final de dinero ahorrada? Sería X Sobre 2 más 20 más X sobre 26. más X sobre 4. correcto, ¿verdad? La mitad de lo que cuesta el iPod, más 20 dólares y más una cuarta parte de lo que cuesta el iPod. Bien, eso representa el total de dinero que él ha reunido. Entonces, volvemos a lo que les mencioné al inicio.
que aquí no íbamos a esperar tener un valor numérico como respuesta, sino que nuestra respuesta es una expresión algebraica. Y es esta expresión algebraica. Esa sería la que nos permitiría determinar si es que supiéramos cuál fuera el precio del O sea que la pregunta era de resolver con la expresión algebraica, que vendría a ser lo que nos salió al último, el total del dinero reunido. Correcto. Esta es la respuesta. ¿Cuánto dinero reunió para comprarlo? Una mitad más $20 más una cuarta parte. Más la mitad del precio, los $20 y los $20 y la cuarta parte. Correcto. Ya si luego se nos dijera que el iPod costara, por ejemplo, $90, ahí nosotros podemos reemplazar. En lugar de X, colocamos ese precio del iPod que costaría 90, por ejemplo, y ahí sí vamos a poder llegar a un valor numérico. 90 sobre 2, 20, 90 sobre 4. Correcto, eso sería si ahí el resultado sería 90 sobre 2 más 20 más 90 sobre 4. Correcto. Y ahí tendríamos que resolver y determinar finalmente un valor numérico. Que eso va a ser lo que estaremos realizando en las siguientes clases. Bien, primero necesitamos seguir trabajando más esta parte de construir expresiones algebraicas. ¿De qué forma? Traduciendo del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, enunciados que se encuentren dentro de un problema. O sea, creo que yo entiendo que usted nos recomienda, nos recomendaría para poder sacar la respuesta, los enunciados, el lenguaje verbal y la expresión algebraica. Correcto. Esa es la forma correcta y más eficiente en la que ustedes deben acostumbrarse a trabajar de ahora en adelante con matemáticas, específicamente dentro del tema de álgebra, porque al final, ya si ustedes llegan a una expresión algebraica, el último paso que les queda simplemente es reemplazar y no tienen que volver a repetir todo el procedimiento. Si ya luego les cambian el valor, solamente borran aquí, reemplazan por otro valor de X y calculan. En cambio, si desde el inicio ustedes hubieran partido con un valor numérico cualquiera, hacían todo el proceso y luego al final, si ese valor cambia, tiene que repetir nuevamente todo el proceso. Esta es la importancia de aprender a dejar una expresión ya definida, donde luego ya solamente usted tenga que evaluarla en un valor numérico en específico. Y esa expresión va a ser aplicable para cualquier valor que usted quiera reemplazar luego. Entonces ya no tendría que repetir el mismo procedimiento para todos, sino que en esa expresión usted puede evaluar y determinar muchas cantidades dependiendo de qué valor le dé a esa incógnita. Bien, ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí por hoy. En la próxima clase vamos a continuar asimismo con esta parte de la construcción de expresiones algebraicas. Bien, nos vemos aquí el día de mañana. Deseo que tengan una buena tarde. Chao, licenciada. Y que pasen Licenciada, paz y bien. Licenciada, paz y bien. bien.